Buenos días. Buenos días. Días. Buenos Buenos días. Muy días. buenos Buenos días para días. todos. ¿Cómo aseguremos que todos abrimos eso? Por lo menos abrimos el micrófono para saludarnos. Bueno, muchas gracias por participar en este DBS y por estar aquí pues listos para continuar nuestro descubriendo la Biblia sencillamente. Am, Recuerden que pueden usar estas señalcitas ahí si quieren y si hubiera necesidad de levantar la mano y todo. Pero bueno, como vimos la semana pasada, también la pregunta con la que comenzamos, ¿cierto? ¿Cómo les fue practicando esta semana que pasó? La semana pasada descubrimos cosas en la palabra de Dios juntos. Yo descubrí cosas maravillosas también. ¿Cómo les fue practicando? Entonces, a ver, vamos por ahí. ¿Quién quiere comenzar? Recuerden que debe ser breve porque debemos hacer nuestro DBS de hoy también, el encuentro DBS, pero siempre queremos conectar con cómo nos fue la semana pasada. Estábamos orando unos por otros, pidiéndole a Dios que nos ayudara en las cosas que estábamos practicando de lo descubierto. Bueno, adelante, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo le fue esta semana? Adelante, Sebas. Bueno, yo quiero contarles que el mío fue el tema como del agradecimiento. Entonces, en ocasiones, bueno, no fui totalmente constante, pero eh, antes de comer, agradecer con mi esposa era uno como de los ejercicios que quería, que estaba retado a hacer y vamos ahí en proceso, tratándolo de hacer lo más frecuente posible. Excelente, Sebastián. Muy bueno. Muy sencillo y muy práctico. Me encanta eso. ¿En quién más quiere compartirnos cómo le fue esta semana? Yo- Adelante, Cristina. bueno, mi petición o como mi deseo de practicar era conocer más al Dios en el que creo para aumentar mi fe. Entonces, el propósito era que si leía un texto y no entendía algo, como buscar concordancias o buscar otros versículos que me hablaran de la fe y meditar mucho en lo que me dice Dios sobre quién es Él. Entonces pude mirar, por ejemplo, un versículo en diferentes versiones y meditar en él y palabra que no entendiera al diccionario porque quiero conocer al Dios en el que creo. Excelente, excelente. Bueno, parece que estás desarrollando nuevos hábitos y todo. Fantástico. Bueno, Sandra, adelante. Buenos días a todos. Bueno, mi propósito de esta semana, después de mi último DBS, era como poder obedecer más a la palabra de Dios y para poderla obedecer, pues la tenía que conocer. Entonces, mi propósito era como incrementar ese tiempo de lectura diaria de la Biblia. Y bueno, lo he como tratado de hacer y lo he hecho durante esta semana y ha sido pues muy bueno para mí poder como descubrir nuevas cosas que antes de pronto se pasaban desapercibidas. Excelente, Sandra. Mejoró tu dieta alimenticia esta semana. Exacto. Hermoso. Bueno, adelante, Will. Bueno, a ver, mi actividad práctica o mi ejercicio práctico de esta semana era que eh, hacerme consciente de las veces en las que en situaciones juzgaba a otras personas y veía el error en los demás, pero no en mí. Entonces, tratando pues de ser consciente de eso en el tiempo real y no dejándolo para después, sino como tratando de llevar la cuenta y en el momento orar al Señor pidiéndole perdón por mi comportamiento. A veces lo dejaba pasar para más tarde y luego ni me arrepentía ni nada, como que era un pecadillo ahí que se iba quedando, pero al ser consciente de eso me di cuenta bueno, definitivamente pasa mucho y bueno, aunque no es contabilizarlo en una tabla de Excel ni nada, pero sí puedo llevar o he podido llevar como una línea de lo frecuente que puede ser eso en mi vida. Fantástico. Mira cómo la palabra va como impactando nuestro manejo de recursos, de tiempo, de disciplinas. Excelente esa aplicación que hiciste esta semana. Bueno, ¿quién más? Nos falta Larry. Luz, me adelante, Larry. Yo
hablé sobre Segunda de Corintios capítulo 5, sobre la reconciliación. El grupo es un grupo mixto donde hay personas que no conocen al Señor, otro que no, que está apartado y otros que conocemos. Entonces la reconciliación aplica para todos, para el que no conoce, para el que se apartó, y en mi vida personal, cada día poder reconocer que ha sido obra exacta del Señor que me haya reconciliado con Él. Entonces lo tengo muy presente en mi oración, le he hablado a mi hijo acerca de esto. Para mí ha sido de enorme bendición. Excelente. Y eso de que pudiste hablar con tu hijo sobre este tema, muy importante, porque una de las prácticas más importantes de nuestro deber es contarle a otros. Y eso estoy diciéndolo con frecuencia en nuestros deberes. Y es que, mira, a veces de pronto no encuentro una práctica muy concreta, pero hay que recordar que la práctica a la que siempre nos llama la Biblia es cuéntele a otros, ¿cierto? Muchas veces Jesús, cuando, por ejemplo, le hizo un milagro a una persona, él no le decía, mira, y corrige tu forma de comer o de dormir, no, él le decía, vaya y cuéntele a otro, como que en un sentido esa es la práctica y lo que hiciste con tu hijo, maravilloso. Luzmi ha tenido un poquito de problemitas con el sonido. Vamos a ver, Luzmi, cómo te va, si te podemos escuchar. Adelante, Luzmi. No, todavía no te escuchamos. Bueno, pero tranquilita. Si quieres, escríbenos por el chat. Aquí al ladito del chat, puedes escribirnos y todos vamos a ver qué nos quieres escribir. Ahí voy a poner un ejemplito para que vean, ¿no? Pero dale, Luzmi, para que todos los demás podamos saber qué nos estás diciendo. Y esto a veces pasa, no nos estresemos, apenas estamos empezando nuestros encuentros de BS, entonces no te preocupes, ¿no? Que esto pasa con frecuencia, la virtualidad tiene sus ventajas, pero tiene también estas limitaciones, ¿no? Um, entonces ponlo por ahí. Bueno, y también estoy aquí cuadrando para poderles compartir pantalla. Bueno, entonces, la semana pasada no hicimos la oración al principio porque pues el DBS no es un grupo de oración. Pero sí yo quiero proponerles que antes de leer los versitos de hoy, que ya les tengo preparado el pedacito de la Biblia que vamos a compartir, yo quiero que hagamos una oración para pedirle que sea el Señor el que nos ayude no solo a entender, sino también a practicar lo que juntos descubramos hoy en la palabra de Dios. Bueno, Señor, gracias por nuestro encuentro de veces, pero sobre todo, gracias porque tú estás con nosotros. Es maravilloso saber que mientras leemos tu palabra, está presente el que la escribió, que eres tú. Y tú eres quien nos puede ayudar a entenderla y a practicarla. Esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a compartir el texto de hoy. Vamos a ver cómo me organizo yo aquí con el texto de hoy. Aquí está. Y el texto de hoy, perdónenme que tengo ahí unas cositas con colores que les tenía preparado para hacer más tarde, pero bueno, esto apenas estamos aprendiendo aquí, entonces, bueno. Entonces, ups. Bueno, creo que debo borrar esto. El texto, para que vamos leyéndolo, es el texto de Filipenses, capítulo 1, los versos 3 al 11. Y para quienes apenas están empezando a familiarizarse con la lectura bíblica, les cuento que a algunas personas se encuentran un poco difícil estos nombres de algunos libros de la Biblia, porque la Biblia es una biblioteca, ¿no? Entonces, algunos tienen nombres que terminan en enses, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, y son hasta difíciles de pronunciar. Es porque eran los habitantes de una ciudad que se llamaba Filipo. Entonces,
así como Huila, huilenses, Filipo, filipenses. Pablo está preso y les ha mandado una carta para animarlos porque ellos estaban enfrentando diferentes dificultades y Pablo no podía hacer otra cosa que usar una tecnología de esa época, como nosotros estamos usando las plataformas virtuales. Pablo usó una metodología de la época que era escribir cartas. Generalmente eran cartas que no se respondían, porque una carta se demoraba de 3 a 6 meses en llegar en todas esas provincias alrededor y regiones alrededor del Mediterráneo. Entonces se enviaba la carta, pero no necesariamente se esperaba que hubiera una respuesta. Era otra idea de carta, era como una especie de publicación, era un mensaje, como mandar un mensaje de texto, pero que se demoraba 3 meses o 6 meses en llegar. Pero era lo que él tenía y él lo usó y después el Espíritu Santo, creemos que así fue, lo inspiró para que esto no fuera escrito por él, sino realmente por Dios a través de Pablo, y sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo que es palabra inspirada y que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, bueno, una cosita ahí, porque no habíamos compartido un texto de Filipenses. Entonces, bueno, siempre, perdón, para familiarizarnos con el texto, hacemos las 3 cositas, ¿no? 2 de ustedes leen y 1 de ustedes nos hace un resumen. Bueno, ¿quién quiere hacer la primera lectura? Adelante, Will. La segunda lectura, ¿quién la quiere hacer? Sandra. Y entonces le tocó a quién hacer el resumen. Larry se le mide el resumen. Muy bien, aquí pues ahí como ya le estoy cogiendo confianza, entonces, bueno, entonces, primera lectura Will, segunda lectura Sandra, y Larry nos hace un resumen de más o menos qué dice el texto. Para familiarizarnos más con el texto, después los demás podemos contribuir a ese resumen y decir, ay, también yo noté esto. Bien, antes de entrar a nuestras 3 famosas preguntas. Muy bien, adelante, Will, con la primera lectura del texto. Yo lo estoy poniendo allí en pantalla, en la versión nueva internacional de la aplicación Bible Gateway. Adelante, Will, por favor. Okay. Dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones pido por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, muchas gracias, Will. Adelante, Sandra, con la segunda lectura. Acción de gracias e intercesión. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Ahora, Larry, danos ahí tranquilamente un resumen. No es pues que tiene que ser el súper resumen, porque sobre todo como este no es texto narrativo, cuando es texto narrativo es más fácil de resumir.
cuando es texto discursivo, lógico, como si fuera una propuesta jurídica, algo así, texto de discurso, no es tan fácil de resumir. Pero entre los demás podemos ayudar también. A ver, adelante, Larry, muchas gracias por hacer el esfuerzo de un resumen. Adelante. Claro que sí, pastor. Según el texto, sin salirnos de él, Pablo en su disciplina de oración se acuerda de ellos y pide por este pueblo, por los filipenses. También podemos ver que él se goza de la obra que el Señor hace en ellos, que dice que el que la inició la completará y es mediante la gracia. Y lo otro es que Pablo les hace saber del amor que les tiene y que sigue trabajando en el ministerio. Él dice que sea que esté preso o sea que esté predicando la palabra del Señor, él está como al cuidado pendiente de ellos. Básicamente es lo que puedo como identificar en esos 8 o 9 versículos. Excelente, Larry. Bueno, ¿qué piensan los demás? ¿Cómo podríamos nutrir un poquito este resumen para familiarizarnos con el texto? Bueno, yo pienso también de que Pablo está pidiendo como en oración que ellos estén como fundamentados también en el amor y que disciernan lo que es mejor. Como dice acá en la palabra, que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Sí, pienso que eso es como lo que complementa la última parte. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere como nutrir un poquito? Yo. Adelante, Cristina, adelante. Pues Pablo ora por sus discípulos y dice que ora con mucho gozo porque tengan comunión con el Evangelio. Y como que les anima a que si Dios ya empezó una obra en ellos, Él la finalizará. Pero me gusta en el 9 que dice que pido oración por vuestro amor, porque vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Como para que tengan discernimiento de lo que es aprobado delante de Dios. Excelente. Sí, sí. Bueno, para sumar al resumen, yo quiero mencionar esto aquí, mira, los 2 punticos. No parece muy profundo, pero me di cuenta, mirándolo ahora, que aparecen esos 2 punticos en 2 partes y que muestra que aquí él muestra de que está convencido y que es como lo que lo mueve a Pablo a orar. Y aquí muestra qué es lo que Pablo pide, cuál es el contenido de la oración. Entonces me encantó como notar esa, por decirlo así, como esa estructura que Pablo por un lado les dice por qué ora y después les dice cómo ora. Pero bueno, ahí nos familiarizamos con el texto. A veces inclusive cuando es un texto breve, uno podría leerlo otra vez más. Entonces, permítanme leerlo para ustedes otra vez más mientras vas pensando las 3 preguntas. ¿Listo? Recuerden que la primera pregunta es, ¿se acuerdan de la primera pregunta que lo vimos la semana pasada? ¿Qué dice sobre qué? ¿Cómo vemos a Dios? Sobre Dios. Sobre Dios. ¿Qué dice sobre Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué nos cuenta de Dios, de sus propósitos, sus planes, sus caminos, su carácter? La segunda pregunta, ¿qué nos dice acerca de Los seres humanos. ser humano, sus necesidades, sus posibilidades, sus dificultades, en fin? Y en tercer lugar, la tercera pregunta, que es la más importante, es ¿cómo puedo practicar esto que estoy descubriendo? Entonces vayan pensando en las 3 preguntas. Yo voy a leer de nuevo el texto, ¿listo? Para el beneficio de todos. Dice así, este pedacito que vamos a leer, que es Filipenses, capítulo 1, los versos 3 al verso número 11. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto,
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que yo pido en oración, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, ese es nuestro texto. Ahora, ¿qué notan ustedes allí que dice sobre Dios? ¿Qué nos informa sobre Dios? Adelante, ¿quién quiere? Adelante, Will. Bueno, a mí lo que me llama a mí mucho la atención en el texto es que dice que Dios es quien comienza y perfecciona la buena obra en nosotros los seres humanos. O sea, es la obra de Dios, de principio a fin. La comienza y la perfecciona. Entonces, me llama mucho la atención. Y al final del texto que estamos leyendo cierra diciendo que, bueno, que seamos puros e irreprochables, llenos de fruto de justicia, que se produce por medio de Jesucristo. Digamos que vuelve y afirma esa misma idea, porque se comienza, se perfecciona y se produce por medio de Jesucristo y Dios, ¿cierto? Para la gloria y alabanza de Dios. Como que todo empieza y termina en el Señor. Y eres quien comienza, quien nos mantiene y quien nos perfecciona hasta el final. Estamos en Él, siempre. Excelente, mire, eso te digo, eso ya es una observación muy importante sobre Dios. Tal vez por eso la Biblia dice que alfa y omega, ¿no? Que eran la A y la Z del alfabeto griego. De comienzo a fin es obra y es interés y amor de Dios. Hermoso. Bueno, ¿qué piensan los demás? ¿Qué nos dice aquí sobre Dios? Pastor, Adelante, yo. Sandra. Es la partecita donde dice, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. O sea, dice que es Dios quien nos da esa gracia para poder también compartir con otros. ¿En qué versito, Así como ¿En qué versito, Sandra, que me perdí? el versículo 7 empieza, es Eso, justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. eso Pues ya es. sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Excelente. O sea, Entonces, como es que eso Dios que ha es el, puesto esa es el que gracia. nos da. Ujú. Excelente, excelente. ¿Qué piensan los demás? Pues que Dios es el que Pablo ora porque Dios nos dé ese conocimiento, que abunde el amor de nosotros hacia el conocimiento de Dios. En ciencia y conocimiento dice que para que podamos discernir, o sea, que Dios es el que nos da como esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo para ser aprobados, ¿no? Para ser irreprensibles, para que, como dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo y para alabar a Dios. Entonces es como que Dios mismo nos da la capacidad de discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. ¿Estoy bien? Sí, sí, me parece muy bien. Creo que notaste, Cristina, este factor, que Pablo pide esto en oración, porque es, si el que comenzó, lo que nos decía Will, Dios comenzó, Dios tiene que seguir esta obra. O sea, es como un partido de fútbol que lo empieza Messi, es decir, le toca terminarlo a Messi, porque es que, pues, ya es un asunto que está en manos de Dios, y por eso nuestro pasaje habla tanto de la oración, ¿no? Porque es precisamente como que Dios quiere que le pidamos eso, ¿no? Bueno, entremos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué dice del ser humano? ¿Qué nos dice del ser humano? Y no sé si Luzmi
hemos logrado ahí ya para escuchar la voz de Luzmi. Ella, a ver, Luzmi, ¿cómo te va por allá? Si de pronto podemos verte. No sé si veo aquí en el chat. Luzmi nos escribió solo buenos días, pero bueno, Luzmi, si no, tranquilita, porque yo creo que nos estás escuchando, ¿cierto? Entonces ahí te estás enriqueciendo con lo que estás escuchando. Bueno, ¿qué piensan los demás sobre qué dice del ser humano este texto? Adelante, Sebastián. Bueno, lo que yo veo del ser humano, así pues como de una forma muy concreta, es la necesidad del amor de Dios eh, para, para tener discernimiento, para tener un buen juicio. Esto pues específicamente cuando el autor habla en el verso 9, que el amor de ustedes abunde cada vez en conocimiento y en buen juicio. Entonces considero de que ahí es la necesidad del ser humano, del amor de Dios para tener un discernimiento y buen juicio. Excelente. Y precisamente por eso Pablo pide esto, que, que ellos puedan tenerlo, ¿no? El ser humano, y estos días yo creo que necesitamos más discernimiento que mucho otro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensan los demás del ser humano? ¿Qué nos dice del ser humano? Yo creo que si Pablo se acordaba de ellos en oración, nosotros también debemos procurar por recordar a nuestros hermanos que necesitan una oración. Eso es, o sea que podemos hacer lo mismo que está haciendo Pablo, ¿no? Si Pablo podría orar, recuerden que Pablo participó en el asesinato del primer mártir cristiano, no sé si sabían eso, o sea, este es un hombre que tenía grandes vergüenzas y culpas en su vida, y él siente que es un privilegio orar, y a veces pensamos que orar, pero mira, cualquier ser humano puede pedir esto, porque él dice que participan con él, ¿no? Que participan con él. Y esto de participar quiere decir que todos los que participamos de esta gracia de Dios podemos orar y pedir todas estas cosas que está pidiendo acá Pablo. Muy bien, me parece excelente. ¿Alguien más quiere decirnos qué le indica sobre el ser humano para... Bueno, Will, te estaba levantando mano, adelante. Perdónenme Sí, si no veo todas las manos, pero ahí me van diciendo. Will, adelante. sí, yo creo que, como decías, Pastor, ahorita que se hace mucho énfasis en la oración, creo que de otra perspectiva se muestra mucho lo dependientes que debemos ser de Dios. Eh, pues toda la oración va obviamente hacia Dios, Dios está presente, todo comienza y termina en Él, lo que nos hace a nosotros los seres humanos completamente dependientes de Dios para que las cosas buenas y lo que en este caso Pablo está pidiendo por los filipenses, pues se cumpla, se haga. Es el Señor quien hace la obra en nosotros, entonces es esa dependencia, creo que está ahí implícita. Excelente, excelente. Bueno, y vamos a nuestra pregunta más importante, porque es cierto que estos pasajes de la Biblia tienen mucho contenido. O sea, uno ve ahí, pues cuando miramos eso de que Pablo está diciendo que es lo que lo mantiene a él convencido de que debe orar y aferrado a la oración por esta gente que no puede ver porque están a kilómetros de distancia. Él está preso, quizás como estamos nosotros hoy en día medio presos, y él está convencido de que lo más importante que él puede hacer es orar por ellos. Y su convicción es que el que comenzó la obra la va a terminar, y el Señor que comenzó a inquietar mi corazón y a tratar y a revolcarme por dentro, él va a terminar esa obra. Pero también Él nos dice cómo ora para mostrar que no es que nosotros no participamos porque es obra de Dios. Él nos ha involucrado a nosotros en la oración. Y bueno, todo esto hay tantos conocimientos aquí para pensar, palabras claves aquí, ¿no? Se repite la palabra evangelio, participación, la gracia de Dios, tantas palabras grandes, ¿no? Pero siempre decimos aquí en el DBS, vea, lo más importante es, pues yo no me canso de decir eso, ustedes me han escuchado, es mejor saber poquito y practicar mucho que saber mucho y practicar poquito. Entonces, pues obviamente ya en casa y durante el día de pronto podemos seguir meditando en esta palabra y Dios nos va a seguir hablando.
Pero en lo que hemos descubierto hoy, cada uno de nosotros, ¿qué te llama Dios a practicar esta semana? Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar Yo, pastor. con la tercera pregunta, que es, que adelante, Will, ¿cómo vas a practicar esta semana lo que has descubierto hoy? Adelante, Will. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención la oración de Pablo por los filipenses, hablando del amor entrañable, ¿cierto? Que tiene en Cristo Jesús. Entonces, a veces de pronto me falta eso, orar por las demás personas. A veces de pronto mi oración es muy en mis propias necesidades. Y bueno, y en mi propio caminar. Pero creo que podría sacar dentro de mi oración diaria un espacio eh, para orar por los demás, por mis amigos, por las personas de la iglesia, los demás hermanos, pero también por las personas que aún no conocen del Señor, mi familia, etcétera. O sea, no tan ensimismado, sino también pensando con amor en las demás personas y ocupándome y preocupándome también del bienestar de las demás personas. Muy bien, muchas gracias. Will, yo estoy escribiendo aquí las prácticas que vamos a hacer esta semana y se las voy a mandar al chat porque creo que una cosa muy bonita es que todos nos recordemos, aún para practicar lo que dice aquí, orar unos por otros y apoyarnos esta semana en eso. Bueno, Sebastián y se prepara después Sandra. Compártanos, yo voy a estar escribiendo acá para asegurar que todos tengamos, ¿no?, lo que cada uno, y así vamos a recordarlo para la semana entrante. Adelante, Sebastián. Bueno, serían como dos cositas. Hay dos cosas que, digamos, me llamaron la atención acá como de Pablo, y es orar por la iglesia, pero la primera de ellas es dando gracias por ella, ¿cierto? Dándole gracias a Dios por ella sería como lo primero en oración. La idea sería que fuera como en la semana, hacerlo cada día hasta que lleguemos al otro DBS. Pensar en la iglesia y dar gracias. Y asimismo orar por la iglesia para que el amor abunde en conocimiento y en buen juicio. Serían como esas dos cositas en oración y hacerlas cada día hasta el próximo DBS. Excelente. Muchas gracias, Sebastián. Sandra. Bueno, yo me uno también al propósito de orar por los demás y en especial por esas personas nuevecitas que están en mi DS, que tengo dos que apenas se están conociendo. Entonces eso me llama a que él comenzó ya la buena obra en ellos y pues él la irá perfeccionando, pero yo puedo, digamos, entre comillas, aportar con mi oración por ellos, como incrementar esa oración, y ese se me ha como alentado a eso, a orar por ellos, como que nos va involucrando con ellos. Entonces a mí me ha alegrado mucho ver cómo han participado, cómo se están involucrando, entonces seguir orando por ellos. Excelente, Sandra. Muy bien, aquí estoy. Y bueno, nos das la noticia de que ya empezaste tu DBS. ¡Qué maravilla, Sandra! Porque bueno, a quienes todavía no lo han hecho, yo quiero decirles que toda persona puede empezar un DBS. Entonces todos ustedes también están invitados a hacer lo propio, porque pues está bien ser solo participante, no es que es una obligación, sino que en los DBS nos encanta pensar que podemos con nuestros familiares y amigos, creyentes o no creyentes, que vayan a una iglesia o a otra iglesia, eso no importa, sencillamente descubrir la Biblia sencillamente, eso es. Y bueno, debemos orar por Sandra, que está con un DBS ya que ella misma ha formado y que facilita. Y aquí, bueno, estoy orando eso para que lo recordemos. ¿Quiénes faltan? A ver, nos falta ahí que Larry, dinos cómo vas a practicar esta semana, o quién más tiene la mano levantada. Cristina, Bueno, Larry, ¿quién va? Cristina. Adelante, Larry. Estaba pensando, según lo que dice Pablo, dice por acá en el versículo 7. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan de la gracia que Dios me ha dado.
yo creo que tomo muy poco tiempo orando por la iglesia perseguida, porque Pablo ahí daba razón de que muchas veces iba a ser perseguido, iba a estar preso, otras veces iba a estar afuera defendiendo el evangelio, otras veces confirmando iglesias o ministros, pero creo que tengo que intensificar mi oración por la iglesia perseguida, no olvidarme de ellos en mis oraciones. Excelente. Bueno, y creo que nos haces un llamado a todo. Aquí lo estoy escribiendo, pero también de pronto, Larry, una sugerencia podría ser si tú piensas, por ejemplo, voy a tomar 5 minutos de mis devociones diarias solo para eso. Porque yo supongo que sigues orando por tu niño, por otras situaciones de familia, de trabajo, de ministerios, de cosas, ¿cierto? De la iglesia. Pero recomendaría que le pongas como un poquito de cronómetro, porque así la semana entrante te podemos preguntar, ¿qué hubo, Larry? ¿Cómo te fue? Entonces tú puedes decir, no, oré más de 5 minutos porque empecé a escuchar que en Myanmar, que en Arabia Saudita, que en Irán hay cristianos presos, que en Pakistán se prohíbe, y no me quedé y me quebrantó tanto esa semana. Entonces, bueno, como poner un poquito de tiempo ayuda a medir, digamos, lo que hacemos. Y bueno, cada semana les voy a ir recordando eso, que en la parte práctica está bien decir, voy a orar más, está bien, pero cuando ponemos un poquito de tiempo, lo hacemos un poco más práctico, sencillamente, pero yo sé que todos vamos a recordar y como les mando por el WhatsApp, pues vamos a estar recordándonos unos a otros en los propósitos y determinaciones que hemos hecho para esta semana. Bueno, escuchemos a Cristina y vamos a ver si Luzmi le funciona el audio, y si no, de pronto ya nos escribe por acá por el chat también cuál es su práctica para que oremos esta semana por ella. Cristina, adelante. Bueno, pues el texto nos invita a orar por muchas cosas, pero yo puntualmente quiero orar por mis hijos porque pues desde que los tuve en el vientre los consagré para el Señor. Entonces yo oro mucho por mis hijos para que se afirmen en la fe, porque cada día conozcan y conozcan más a Dios, y venga lo que venga, pandemias, ahorita con lo de la pandemia tienden a, por ejemplo, mi hijo mediano, como que a veces crisis de fe, como que a veces no me explico más qué es lo que está pasando. Ellos ya son adultos, pero entonces mi oración por ellos es que venga lo que venga y pase lo que pase, mis hijos se afiancen en la fe y en el conocimiento del Señor para que no se vayan a apartar de Él nunca. Pero como también tengo mi DBS, entonces también tengo ahí casitos de señoras un poco angustiadas por la pandemia, como por esta incertidumbre. Entonces también me propongo como llamar al menos una por día para ver cómo le está yendo con la oración que dejamos en el DBS pasado. Entonces son 2 puntos claros por mis hijos y por mi DBS que quiero orar. Excelente. Bueno, aprecio que has puesto algo muy cercano de tu corazón, como algo de tu familia, hermoso, porque quizás, sobre todo cuando nuestros hijos ya son mayores, quizás lo más importante es darles ejemplo, pero también orar por nuestros hijos. Dios atesora nuestras oraciones por los muchachos. Y mira lo práctico, ¿no? Una por día, orar por una persona. Y me alegra mucho que también tienes DBS, qué maravilla. Entonces, bueno, ahí vamos adelante y orando por una persona en particular cada día. Qué hermoso. Vamos a ver si nos funciona el audio con Luzmi, porque yo me quedo triste de no escuchar a Luzmi. A ver, intentémoslo, Luzmi, a ver. No está funcionando. Bueno, escríbenos por el chat y yo voy a incorporar la petición de Luzmi, que ella nos va a escribir por el chat, pero bueno, yo sé que ha habido gran enriquecimiento hoy. ¿Cómo se han sentido en el DBS de hoy? Cierto que es muy bonito compartir juntos de la palabra del Señor y bueno, descubrir la Biblia sencillamente. Bueno, yo quiero terminar con una palabrita de oración y le voy a pedir a Sebastián que nos guíe en oración retomando todo esto. Sebastián, ¿tú compartiste también? ¿O se me olvidó? Sí, señor. Sí, la tercera. Si alguno no ha compartido, me dice, por favor, porque es que no somos muchos, pero mi memoria no funciona tan bien. Pero bueno,
Sebastián, pídale al Señor que nos ayude esta semana. Yo no compartí el mío todavía, pero para que me incluyas en oración, yo lo voy a poner aquí. Y es que esta mañana realmente esa me tocó mucho ahí al principio que dice, ora por todos con alegría. Y mi lucha en estos días con la oración es que yo siento que es como toda oración es como con desespero, y está bien, porque nada mejor que orar cuando estamos desesperados, pero como darle gracias a Dios y ver también que la oración es una recarga de alegría para nuestra vida. Así que ora por eso. Y bueno, la práctica, así como algo muy práctico, es que yo estoy proponiéndome orar 15 minutos cada día por ustedes. Entonces, por este DBS y por las peticiones que estamos escribiendo aquí. Entonces, orar por todos con alegría, 15 minutos al día. Así como salió como en versito. Orar por todos cada día, 15 minutos con alegría. Bueno, ahí se los voy a mandar. Y Sebastián, únenos en oración ya para terminar, por favor. Adelante, Sebastián. Listo. Bueno, Señor, te damos gracias por este encuentro que tuvimos en el TBS. Qué tiempo tan bueno, Señor, tan sencillo de poder compartir la palabra, tu palabra, Señor. Gracias, yo te pido por mis hermanos, Señor, y te pido por cada una de las peticiones que más que petición, un accionar, Señor, que nosotros tenemos para esta semana. Yo te pido que nos des fuerzas, recordación para cada una de estas acciones, como orar por la iglesia con amor, orar por los creyentes perseguidos, orar por nuestras familias, llamar a uno de nuestros hijos, como decía Cristina, y orar por todos con alegría, Señor. Te pedimos que traiga recordación, que podamos estar disciplinados en cada una de estas cosas, que no seamos, qué bueno ser reflexivos, pero también poner en práctica, Señor. Eso lo necesitamos, danos la fuerza y ayúdanos, Señor, para poder seguir haciendo esto lo más práctico posible. Gracias por este grupo, Señor. Esto lo ponemos en tus manos, en tu nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen familiares o amigos que quieren participar en DBS, por favor contacten a Sebastián. Pues ya en el chat ahí Sebastián les pone el teléfono, porque pues los DBS siempre es así. Tratamos de que sea dentro del margen de 45 minutos, una hora, y que seamos solo 7. No es que no pueden ser 8 o 9, pero ustedes ven que cuando somos poquitos todos podemos hablar, aunque hoy tuvimos pues, problemas técnicos para Luzmi. Pero bueno, cuando somos poquitos todos podemos hablar. Pero si tienen familiares o amigos que quieren participar, pues hay dos posibilidades. Una es que tú organices tu propio DBS y te vamos a dar información a través de nuestra iglesia y los talleres grabados, todo. Y realmente ustedes ven que es tan bonito porque es sencillo. Y también, sin tus familiares también pueden vincularse, hablando con Sebastián, a DBS donde hay todavía cupito de 1 o 2 personas y ahí se pueden integrar. Es una forma maravillosa, sobre todo para este tiempo en que, como Pablo veíamos hoy, se sentía aprisionado, pero él encontró una forma de comunicar el amor de Dios y acompañarse y orar unos por otros. Bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a todos. Bien. Dios bendiga a todos. Chao, gracias.